Ahí estamos grabando ya y vamos a presentarles la pantalla para que podamos dar inicio. Y ahí ya está presentado. Bueno, entonces pues ya a partir del día de hoy pues vamos a estar trabajando ya los últimos temas del curso, ¿verdad? Que son bastante pues lo considero un poquito más fáciles que los que hemos trabajado hasta ahora y pues algunos anuncios especiales que de estos sábados que nos quedan por trabajar. Entonces, primero, pues como les comentaba, creo que alguien está pidiendo acceso. Okay. Entonces, como les comentaba, pues algunos ya están ya en esta parte de las emociones, ¿verdad? Porque pues ya con los dos parciales ya llegaron a la zona mínima y pues hasta pasaron algunos ya, muchos tienen 30 puntos, 25, 29 y así sucesivamente, entonces pues ya están listos ya para sustentar el examen final, pero eso pues no significa que no van a bajar la guardia y van a dejar de entregar tareas. Algunos pues ya están así algo como preocupados, ¿verdad? Después de los resultados, pero pues todavía hay oportunidad de mejorar y pues de alcanzar el objetivo que es aprobar el curso, ¿verdad? Yo a modo de, estaba publicando esta parte que me encanta cuando encuentro algún meme ahí respecto al curso de costos o contabilidad, porque pues es justamente, ¿verdad? Cuando afortunadamente pues muy pocos casos en esta sección, ¿verdad? Revisaron y pues así como que sea lo que Dios quiera y ahí se subió el examen, ¿verdad? Entonces pues ahí algunos exalumnos confirmando que efectivamente así lo hacían, algunos actuales pues también, pero pues a algunos les ha ido muy bien, entonces pues sí aprovecharon la oportunidad, ¿verdad? Entonces, pues este camino lo hemos visto desde que iniciamos el semestre y pues prácticamente ya superamos más de la mitad. Nos queda una última recta para ya finalizar y pues como les comentaba, el objetivo es que aprueben todos el curso, pero no únicamente la intención, no es que solo lo aprueben, ¿verdad? Por aprobarlo, porque es un requisito más para poder continuar, sino que realmente les sirva el curso y pues lo puedan ustedes en algún momento de su, pues, profesionalmente, de su área profesional, lo puedan implementar. Esa es la intención, ¿verdad? Que ustedes tengan esas bases para poder tomar decisiones tanto en su área laboral o con algún emprendimiento que ustedes tengan. Esa es la intención. Y antes de avanzar, pues quisiera, como ya es costumbre también, pues escuchar un poquito sobre sus comentarios respecto a cómo es que vamos en esta parte del semestre y cómo se han sentido ustedes en el curso. Pues ya vamos más de la mitad, como les comentaba, estaba haciendo cuentas y tenemos alrededor de 5 o 6 sábados, de acuerdo a lo que nos autoricen si vamos a tener asueto la siguiente semana o no. Entonces me gustaría escuchar algunos comentarios. Ok, vamos a ver, perdón. Con respecto a los grupos, yo ya tengo el mío, Héctor, perdone, no sé de qué grupos me está hablando. El trabajo final, ok. El trabajo final es individual, Héctor, no es de forma grupal. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Yo ahorita lo que me gustaría, pues, no me gusta jurar, pero sí se lo puedo asegurar, según las instrucciones. Entonces, sí me gustaría escuchar algunos comentarios, ¿verdad? Respecto a cómo vamos y si no, pues no hay ningún inconveniente. Yo con el afán de poder, pues, mejorar, pero pues si no hay ningún inconveniente y continuamos con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Licenciada, yo creo que vamos bien. La verdad que es bastante entendible su clase. Muchas gracias, Alice. Ok, perfecto. Sí, Lick, la verdad que sus clases sí son las que más se entienden, por lo menos de este semestre. Ok, muchas gracias, Jorge.
Entonces, pues, continuando con la presentación, ya después de este, pues, entonces tenemos algunas fechas importantes. Gustavo, creo que me preguntabas respecto al examen extraordinario, pues tengo pendientes de confirmarles. Me imagino que ya en el transcurso de la semana, honestamente, el día de hoy no he podido revisar mi correo, ¿verdad? No sé si hay alguna información oficial de parte de dirección, ahorita les voy a comentar, pero creo que todavía no. Entonces, yo les voy a estar informando. En esta sección tengo, creo que alrededor de 4 personas que es posible que realicen su examen extraordinario. Entonces, pues, en el área de, en la plataforma, ustedes tienen en la página principal de la universidad, creo que ya está, pues, habilitado ahí el descargar el formulario del extraordinario y demás, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer su gestión. Por lo menos solo para que tengan ustedes idea y que ustedes puedan verificar si está el formulario o no. Yo estaría informándoles a más tardar, creo que día martes, según lo que nos informen de la dirección, tanto la fecha como la modalidad en la que ustedes tienen que cancelar, ¿verdad? Esa sería la información. Tenemos... Perdón, Nick, se me encendió. No hay problema. Bueno, entonces, pues a partir del día de hoy ya estaríamos viendo contenido del examen final, es decir, que es del 24 de abril al 29 de mayo, que tenemos las fechas ya ahí previstas. Tenemos la entrega del trabajo final, que va a ser el día 22 de mayo. La entrega es de forma individual, no es grupal. Son 5 o 6 sábados efectivos de clase. También estaría confirmándoles, como les comentaba anteriormente, si vamos a tener asueto por el 1 de mayo o no, ¿verdad? Entonces eso todavía está pendiente. El último día de clases va a ser el día 29 de mayo y pues el examen final el primer sábado de junio y examen de recuperación, que yo espero que no se dé el caso, pero pues definitivamente también a veces por cuestiones laborales o algunos otros asuntos personales no pueden realizar el examen final en el tiempo, entonces pues va a estar ahí la oportunidad, eso sí ya es oficial, ¿verdad? Y pues las mismas características. Ese examen sí tiene un costo, si no estoy mal, de 100 quetzales, y pues siempre van a tener a partir del día sábado hasta que el día lunes que continúa, ¿verdad? Que yo creo que es como 28, 26, 27, sí, 28 hasta las 6 de la tarde. Para el examen extraordinario entran los mismos temas que vimos para el de contenido del examen parcial, ¿verdad? Es decir, que con ustedes trabajamos gastos de fabricación y órdenes específicas de producción. Entonces son los mismos temas en la parte práctica y pues la parte de teoría es todo también lo que se ha visto, ¿verdad? Entonces pues ustedes solo es que estén pendientes. Yo tengo acá que es posiblemente Génesis María Estrada, Gustavo Adolfo Villafuerte, Heidi Marlene Tunche Monroy y Gustavo Adolfo Bolaños Barrios, ¿verdad? Son 4 personas las que no realizaron su examen. Entonces yo estaría informándoles la fecha y modalidad y todo lo demás. Bien, entonces quiero platicar un poquito de las actividades de zona. Les comentaba que a pesar que algunos ya tienen 30 puntos de zona, únicamente con los 2 exámenes parciales, tanto el primero como el segundo, deben tomar en cuenta que el examen final tiene una ponderación de 35 puntos. Es decir, que si ustedes se quedan con 30 más 35, 65. O bien, si ustedes llegaran a sacar, qué sé yo, 20 o 25, entonces estarían prácticamente, tendríamos que estarnos viendo en el examen de recuperación. Entonces, sí quiero que no se atengan a que porque ya llegaron a zona mínima, pues van a aprobar el curso, pues solo con los exámenes y los puntos, ¿verdad? Los puntos del examen final, porque pues con la variación que ha habido, pues tenemos ahora más disposición de puntos de zona, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos trabajado hasta la fecha? Y yo se los quise colocar acá. Tenemos un laboratorio número 1, que fue el método PEPS, que tuvo una ponderación de 2 puntos, un mapa conceptual de 1 punto, un laboratorio número 2 de 2 puntos, un laboratorio de mano de obra 2 puntos, un foro de 1 punto que como 2 o 3 personas respondieron el foro, entonces ahí automáticamente se perdió. También el laboratorio anterior, ¿verdad?
que creo que como, no recuerdo exactamente si en esta sección fueron 6 personas las que subieron su laboratorio y las demás automáticamente perdieron esos 5 puntos. Entonces, pues eso sí me tiene un poco preocupada porque pues está muy baja la cantidad de estudiantes que realizan sus tareas. Creo que acá tengo el dato estadístico. Vamos a ver, que ayer estaba verificando. Y ustedes son 21, sí, alrededor de, vamos a ver, de un 48% nada más, la mitad más o menos. Y el último laboratorio, que fueron solo 6 personas, 6 de 21, estamos hablando que un 29%, ¿verdad? Entonces, pues eso sí, a pesar de que son pocos los que hemos evaluado, pues ahí todavía quedan algunos puntos por recuperar. Esa es una ventaja para ustedes, ¿verdad? Entonces, respecto al trabajo final del curso, ya tienen una guía específica en el área de material de aprendizaje, justamente en el contenido ya del examen final. Ahí está ya cargada la guía, igual el día de hoy la vamos a ver. Va a haber una rúbrica de la actividad para que ustedes tomen en cuenta qué es lo que voy a evaluar. La ponderación del trabajo es de 7 puntos netos de la parte de exámenes. Con esos 7 puntos estaríamos llegando a 20 puntos de zona, ¿verdad? Y pues nos quedan 15 puntos más que vamos a trabajar laboratorios, van a haber otros foros y también la participación en clase va a ser muy importante. Entonces, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Eso es como lo vamos a trabajar. Y vamos a ver un poquito de los temas del contenido del examen final. Para este contenido, si ustedes revisan su guía didáctica, entonces tenemos estos temas. Vamos a ver los sistemas de costos predeterminados, específicamente el costo estándar, costo directo y punto de equilibrio. Son 3 temas los que vamos a revisar cómo es que está diseñada la guía, y el día de hoy vamos a empezar con el costo estándar. El tema de punto de equilibrio es el tema central de su investigación y vamos a ver la guía también. Vamos a ver si quieren antes la guía, porque luego de esto sí. Vamos a ver un poquito la guía, qué es lo que ustedes tienen que realizar. Bueno, aquí está la guía de trabajo. Acá está, no sé, por eso Héctor, no sé, acá está desde la semana pasada que es individual, no es de forma grupal. Si lo trabajan, miren, el tema es tan bonito, tan interesante y tan corto también que no hay por qué preocuparse. Y si lo trabajan de forma grupal, uno hace casi que todo y pues como nos conocemos desde kinder casi, pues todos van en la carátula, ¿verdad? Entonces es individual. Los aspectos generales debe llevar una carátula, una introducción, un índice, la introducción de mínimo una hoja, ¿verdad? Ya estamos a nivel profesional. El contenido específico de la investigación, el tema principal va a ser punto de equilibrio. Ustedes punto de equilibrio ya lo han visto en el área de matemática, posiblemente ya lo vieron en el área de economía y pues en el área financiera lo van a empezar a ver. En el curso de costos pues lo empezamos a ver, luego ustedes lo van a seguir viendo en análisis o en gestión de estados financieros, también en administración financiera y no sé si en presupuestos. En todos los cursos que les quedan ya por integrar el área financiera, pues se sigue trabajando punto de equilibrio. Adicional, pues es un tema bastante interesante que también a veces se evalúa en la parte de exámenes privados, entonces pues se nos ocurrió esta vez trabajar un poco relacionado a este tema, ¿verdad? Y como les digo, no es complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar una definición del área de matemática, es decir, cómo se interpreta el punto de equilibrio en matemática, en economía y en el área financiera. Se va a hacer un cuadro comparativo de las definiciones de las 3 áreas, ¿verdad? En donde ustedes se encuentran, bueno, qué sé yo, características, ventajas, desventajas, qué coincidencias hay o qué criterios se parecen. Entonces, ustedes, según su criterio, ustedes arman su cuadro comparativo, ¿verdad? Luego van a colocar la importancia de la herramienta financiera, es decir, que ya punto de equilibrio en la parte financiera, ¿cuál es la importancia? Luego vamos a ver los objetivos. Creo que hay alguien. Okay. Luego vamos a ver
¿Qué objetivos tiene la herramienta? Es decir, objetivos de punto de equilibrio en la parte financiera. O sea, ¿qué es lo que nosotros perseguimos? ¿Cuáles son los tipos de gastos? Porque los tipos de gastos están muy relacionados al punto de equilibrio, es decir, que hay gastos fijos o gastos variables. Y ustedes colocan una definición, ejemplos, qué sé yo. Entre mejor diseñado esté su investigación, pues así va a estar la ponderación de su nota. Y la descripción de los elementos de la fórmula. Cuando hablamos siempre, esto ya es directamente de la parte financiera. Aquí ya nosotros nos vamos a centrar en toda esta parte que ya nos compete a nosotros desde el análisis realmente financiero, ¿verdad? Entonces, la aplicación, ustedes van a buscar qué fórmula es la que aplica, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de esa fórmula y van a colocar? Bueno, por ejemplo, son ventas. Entonces, las ventas, ¿cuál es el concepto de ventas, ¿verdad? ¿Cuáles son los gastos variables, los gastos fijos y todo lo que ustedes necesitan para poder desarrollar y poder llegar a identificar cuál es el punto de equilibrio de la empresa? Y necesito que ustedes pues sepan cómo se analiza o cómo se interpreta. Van a construir ustedes un caso con datos reales o hipotéticos. De repente alguien trabaja en el área contable o financiera y pues tiene acceso a esos datos y los puede tomar de referencia. Entonces puede colocar que la empresa se dedica, qué sé yo, ¿verdad? La elaboración de calzado y pues estas son las ventas del mes, estos fueron los gastos del mes, estos y así, ¿verdad? Sucesivamente y entonces ustedes arman su caso y pues ya, ahí es el caso práctico y todo eso. Y lo más importante es cómo interpretan ustedes el resultado que les dé el dato al momento de aplicar la fórmula. Luego van a tener mínimo 5 conclusiones y mínimo 5 recomendaciones. Obviamente tiene que tener una relación, ¿verdad? Si ustedes concluyen que el análisis de punto de equilibrio es importante para la toma de decisiones de forma oportuna, entonces la conclusión debería de ser que periódicamente debería estarse calculando el punto de equilibrio para ir validando, ¿verdad? O revisando que sea un indicador para poder tomar decisiones. Entonces, que tiene que tener relación. Ahorita voy a ir si hay alguna pregunta. Luego tenemos la terminología técnica, mínimo 10 definiciones, ¿verdad? Obviamente que la terminología técnica va a ser con base, pues, a todo lo que ustedes ya han investigado. Obviamente que puede estar punto de equilibrio, puede estar, qué sé yo, pérdida, ganancia, todo lo relacionado a la investigación, a términos que ustedes tengan dentro de su investigación. Luego van a tener una bibliografía o e-grafía, ¿verdad? Anexos si es necesario. ¿A qué me refiero? Bueno, si ustedes quieren diseñar algún esquema específico o algo que ustedes consideren que es importante para una mejor comprensión de la investigación que están realizando, pues lo pueden hacer, ¿verdad? La fecha de entrega es el 22 de mayo. Ya pues voy a activar la tarea para que puedan ustedes hacer ahí pues sus entregas y va a ser hasta el día 22 de mayo, que si no estoy mal es día sábado. Vamos a ver, de acuerdo al calendario. Sí, 22 de mayo, ¿verdad? Penúltimo día de clases. Y entonces ahí vamos a estar trabajando. La ponderación es de 7 puntos netos y el trabajo es de forma individual. Adicional, pues el tema de punto de equilibrio es uno de los temas de nuestro contenido de examen final, es decir, que yo voy a estar trabajando con ustedes parte de teoría y también la parte práctica y también la importancia, ventajas y demás. Todo eso, todo lo que les estoy pidiendo en la investigación, lo vamos a estar viendo en el transcurso del semestre. Es decir, que posiblemente el día 22, pues empecemos a ver el tema de punto de equilibrio, ¿verdad? O que veamos el tema de punto de equilibrio, que es el día de la entrega de su investigación. Creo que había un comentario o una duda o algo en el chat. Vamos a ver. Ok, ¿cuándo nos tema de trabajo? ¿Es a esta guía se refiere, Alice? Perdone. Sí, licenciada, a eso me referí. Lo mandé a hacer. Ok, perfecto. Entonces sí, ese es el tema, ya está publicado desde esta semana, ¿verdad? Y entonces pues ustedes ahí pueden ver. El himna, creo que usted tiene la mano levantada, no sé si es usted. Licenciada, es que sí, mi pregunta es si usted nos dará antes este tema, antes de que lo investiguemos, o solo va a ser la investigación.
No, como les comentaba, ustedes deben investigar y justo creo que coincide el tema con la investigación, con la entrega de la investigación. Es parte del contenido del examen, perdón, que tenemos que ver. Es que como para hacer el caso hipotético, decía yo que para así tener un ejemplo. Vean, ustedes empiecen, de todas formas, lo que podemos hacer es como tenemos un mes, de igual forma ustedes pueden ir avanzando y me pueden ir consultando o posiblemente que lo manejemos una semana antes, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que pasa? Y ahorita... Perdón, licenciada, le iba a decir sí. yo que tal vez podríamos tener una preentrega para que usted tal vez lo revisara. Ok, con mucho gusto, claro que sí. Ustedes pueden, me lo pueden enviar a mi correo, ¿verdad? Y entonces, o voy a habilitar algo que sea una preentrega, ¿verdad? Una actividad, y entonces ya yo puedo hacerles algunos comentarios para tener esa retroalimentación. Perdona, licenciada, es que yo acabo de entrar. Ujú. Esta actividad es trabajo de investigación, o sea, igual siempre para la zona. Sí, así es. Este Y el trabajo costo, lo que siempre, el trabajo es individual, tiene 7 puntos de ponderación de la zona, ¿verdad? Y entonces, pues para que ustedes puedan aprovechar. Vean, quizá ahorita ustedes como no, pues ya del área matemática, del área de economía, pues sí deben de tener algún conocimiento respecto al tema de punto de equilibrio. Entonces ustedes en sus notas también pueden ir verificando, ¿verdad? El área financiera, como les comentaba, es una herramienta sumamente importante y que utilizamos para poder hacer el análisis y tomar decisiones oportunamente, ¿verdad? El tema, si vemos en la guía didáctica, también lo tenemos contemplado trabajar, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden empezar ahorita con toda la parte teórica, pueden encontrar la fórmula, pueden encontrar hasta casos de punto de equilibrio y que ustedes puedan verificar cómo se trabaja y demás, porque todo eso, pues yo sé que sí hay información y más ahora que tenemos pues la ventaja de tener el uso de la tecnología, ¿verdad? Ahora que no encontramos. Lo que sí es que hay que saber qué información es valiosa y cuál no, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes de información que manejamos. No les quise poner aquí, ¿verdad? Que con norma ZAPA y demás, porque es un dolor de cabeza. Pero sí necesito que por favor la bibliografía y que tengan el debido cuidado de algo que voy a calificar y lo voy a colocar en la rúbrica para que ustedes vean. Ustedes pueden encontrar una definición de matemática del área, definición de punto de equilibrio desde la perspectiva matemática, de la ciencia matemática. Yo necesito que ustedes coloquen esa definición, pero que le den una interpretación a esa parte, ¿verdad? No que solo copien, ¿verdad? Ni siquiera está justificado y demás, y así se queda, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿qué entienden ustedes del área matemática? ¿Verdad? Cada uno de esos aportes, de igual forma, la rúbrica creo que la vamos a ver la siguiente semana para que podamos discutir al respecto, ¿sí? Y si es posible tener algún ejemplo, yo con mucho gusto voy a diseñar parte para que ustedes puedan verificar. No se preocupen de eso. Lo que sí me interesa es que por favor tengan mucho cuidado con estos 7 puntos de zona y que no se vayan a tener, ¿verdad? Me preguntaba por acá, Gustavo, si no estoy mal, ¿cuántos puntos tiene, qué valor tiene el examen final? 35 puntos. Entonces yo les decía en su momento que pues a mí me preocupaba un poquito esa variación que se realizó porque pues van a tener quienes ya tienen sus 30 puntos de zona respecto a examen primer parcial y segundo parcial, no hay ningún inconveniente, pero se me están arriesgando a que en el examen final no les vaya tan bien y solo van a tener disponibilidad de 35 puntos. Si sacan 30 puntos, se quedan con 60 puntos, ¿verdad? Si sacan 28, 58. Entonces, van a tener que tener ese cuidado respecto a sus puntos de zona. Ya les comentaba por acá, para quienes se acaban de incorporar, vamos a ver, igual esta presentación yo se las voy a compartir, ya como es de costumbre, que estas son las actividades que hemos tenido de zona. Hasta el momento únicamente, prácticamente, solo 13 puntos. 13 puntos más 7 puntos de la investigación, vamos a tener 20 puntos de zona.
15 puntos. Vamos a disponer de esos 15 puntos con laboratorios que vamos a realizar respecto al tema de costo estándar, punto de equilibrio. Va a haber participación de ustedes en foros, que espero que lo hagan porque el foro ahí está. Y pues no sé qué pasó. Posiblemente se les olvidó, posiblemente era solo comentar cuál era la importancia de los gastos de fabricación, ¿verdad? Entonces ahí ya se perdió ese punto. Igual el laboratorio, pues era para que ustedes pudieran aprovechar y pues casi no lo realizaron. Como les digo, yo entiendo perfectamente que pues a veces por cuestiones laborales, personales, otras tareas y demás, ¿verdad? Se nos complican. Yo entiendo perfectamente esa parte. No es, pero tampoco es justificación y no podemos pues considerarnos a cada uno del por qué no ha entregado tareas. Entonces sí, quiero que es una ventaja que tengamos solo en juego menos de la mitad de la zona, porque entonces eso les permite a ustedes asegurar una mejor zona y no arriesgarse con los 35 puntos del examen final, ¿verdad? De igual forma, quienes todavía no llegan ni siquiera a zona mínima, pues tendrían la oportunidad, vamos a ver, 35 menos, pues todavía tenemos 22 puntos en juego de la zona, entonces eso más lo que tengan de los exámenes parciales, pues les va a permitir tener, llegar pues a ese requisito mínimo y también pues asegurarse de aprobar el curso. Eso no significa que pues ya mejor ya ni entro a la sesión porque ya perdí. No se trata de eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo sí quiero que por favor no pierdan de vista. ¿Cómo es que vamos? Ustedes ya pueden revisar en la plataforma. Si a alguien le hace falta algún dato, me puede informar porque ya todo está calificado. Hasta el día de hoy, pues estamos al día con las calificaciones. Bien. Y hablábamos del trabajo final. Aquí está que tienen ya una guía específica desde esta semana. La ponderación es de 7 puntos. El trabajo es individual, no es grupal. Y las actividades, ¿verdad? A la fecha con la investigación, pues ya 20 puntos y los otros 15 puntos que estarán distribuidos en los laboratorios, en la participación en foros y en la participación en la clase que vayamos a tener, ¿verdad? Bien, ya vimos la guía entonces, ya aclaramos un poquito. En la siguiente semana yo me comprometo a hacerles como una descripción de qué es lo que yo necesito. Igual vamos a tener una rúbrica para que sea más fácil para ustedes comprender qué es lo mínimo que tienen que tener y cómo es que voy a asignar esos 7 puntos, ¿verdad? ¿Con qué criterio? Para que después, pues, yo cumplí con esto, entonces sí, merezco la nota que obtuve y si no, pues también, ¿verdad? Ustedes van a tener la oportunidad ahí, pues, de hacer pues algunos comentarios si no fuera el caso. Entonces les comentaba que dentro de los temas del contenido del examen final, pues vamos a estar trabajando los sistemas de costos predeterminados, específicamente costo estándar, costo directo y punto de equilibrio, que es el tema de investigación. Entonces vamos a empezar el día de hoy con la parte de costos de producción predeterminados. Yo les digo que pues son 3 tipos de costos. Y pues a mí me gusta hablar un poquito del costo directo, que es el primero o el que nos da las bases para poder nosotros diseñar los otros 2 tipos de costos, ¿verdad? El primero dice que es el método por el cual se puede determinar el costo de los artículos que una empresa va a producir, ¿verdad? Sobre la base de los gastos directos que tengamos. La semana o hace 15 días que veíamos el tema de las órdenes específicas de costos de producción. Ese es un claro ejemplo de ello. Hasta que se terminó la producción, pues nosotros pudimos incurrir en cuánto es el costo real de la producción de cada uno de los elementos que se trabajaron. Entonces, en este caso, pues si no hay producción, no sabemos cuál va a ser el costo. Y vamos a ir determinando una vez se haya concluido todo el proceso. Entonces, dentro de las características tenemos que el costo se integra por los gastos incurridos en la producción y se conoce el costo una vez terminada la producción, ¿verdad? Entonces, hasta en ese entonces nosotros estamos en la capacidad de poder decir, bueno, a la empresa le tiene un costo de producción de tanto, ¿verdad? Por, qué sé yo, un mueble con estas características, pues entonces nosotros ya tenemos información verídica, información que nos va a servir como dato histórico para poder continuar con todos los procesos. Entonces, por eso es que me gusta primero hablar un poquito del costo directo.
¿verdad? Todas las empresas deberían de empezar con estos datos históricos, ¿verdad? Si no producen, están en total desconocimiento de cuánto realmente les puede costar a ellos realizar la producción de un bien. Partiendo de estos datos históricos, entonces tenemos el siguiente, que son los costos estimados o predeterminados. Entonces, la base va a ser los datos históricos, ¿verdad? Son los costos que se calculan antes de elaborar el producto. Ahí ya cambia, ¿verdad? En el directo estamos en la capacidad de saber el costo hasta que producimos. En este ya cambia, ya es diferente. Podemos hacer una proyección con base a esa información histórica que nos permitió el costo directo, ¿verdad? Entonces ya tenemos experiencia y ya sabemos cuánto puede costar, ¿verdad? Pueden tomarse de base datos históricos de producción. Dentro de las características es que se basan en la experiencia adquirida y los conocimientos relacionados con la industria. Se calculan con base a las condiciones futuras específicas, es decir, la cantidad de producción, ¿verdad? Cuánto es lo que nosotros tenemos previsto producir, de acuerdo también a la relación entre las ventas y la producción. Nosotros ya tenemos datos históricos de cuánto se ha vendido en años anteriores en el mes de mayo, por ejemplo. Ahorita que es también una época muy marcada y que las empresas aprovechan para hacer pues promoción, ¿verdad? Respecto al evento que es el Día de la Madre. Entonces ahí pues ya se tiene un dato histórico de que ahí se incrementa la demanda, depende del tipo de producto que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, la cantidad de productos y los elementos del costo de producción necesarios. Siempre van a estar relacionados los 3 elementos del costo de producción que hemos estado trabajando hasta la fecha. Y por último, ya el costo más específico, más técnico, que es el que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Que ya es el sistema de costos estándar. Es un sistema basado en estudios técnicos tomando en cuenta las experiencias del pasado. Es un costo presupuestado que se basa en niveles de eficiencia normal, sin desperdicios, tiempo de ocio y algunas otras características, ¿verdad? Son costos científica y técnicamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación real del proceso de producción. Dentro de las características de este sistema de costos tenemos que representa un instrumento de medición de la eficiencia de la fábrica. Estamos ya evaluando ahí otros aspectos importantes que nos van a permitir identificar cuál es la eficiencia real de la fábrica o del centro de producción. El costo estándar indica lo que debe costar un producto, ¿verdad? Las variaciones determinadas se trasladan directamente al estado de resultados por medio del costo de ventas, afectando el margen de ganancia. Entonces, si se dan cuenta, pues partimos de cero prácticamente con el costo directo, que es, conocemos cuál es ese costo hasta que terminamos el proceso de producción. Luego ya tenemos el estimado que podemos hacer una proyección con los datos del pasado, es decir, con los datos que nos da ya pues nuestro conocimiento, nuestra experiencia en el área, y pasamos al costo estándar. El costo estándar ya implica hacer un estudio técnico, ya implica hacer un estudio de tiempos, de movimientos, evaluar el proceso de producción, ver si realmente todos los pasos que incluyen ese proceso son necesarios o si se puede eficientar al momento de simplificar, ¿verdad? Todo el proceso. Ya se evalúa el funcionamiento de la maquinaria, cantidad de operarios, y entonces ya es un estudio más profesional el que se hace con el costo estándar y es el que realmente pues parte o el que ayuda a establecer todos los sistemas que ya utilizan las empresas. Ya en su momento creo que habíamos platicado un poco de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y cómo se van a ir pues sustituyendo algunas plazas de acuerdo a la tecnificación que se utilice en las organizaciones. Entonces, todo el costo estándar pues ha permitido o ha sido como la base de la creación de esos sistemas, ya más obviamente tecnificados. Dentro de los objetivos del costo estándar, pues vamos a facilitar o se va a facilitar la determinación del precio de venta, definitivamente, ¿verdad? Recuérdense que nosotros para poder asignar un precio de venta tenemos que partir del costo, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que realmente nos cuesta producir? Y con base en ello, nosotros ya estamos en la capacidad de fijar un margen de ganancia.
¿Cuál es ese margen de ganancia? Pues va a variar de acuerdo al tipo de producto, de acuerdo a las condiciones de mercado, de acuerdo a la competencia, de acuerdo a las políticas de la empresa, de acuerdo a muchos factores. Pero todo va a partir de determinar el costo, ¿verdad? Para saber cuál puede ser nuestro margen de ganancia. Tener medidas de control de las operaciones para conocer resultados, definitivamente, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esas medidas de control? Bueno, pues de repente mantenimiento preventivo en lugar de correctivo de la maquinaria, porque imagínense si nos quedamos sin maquinaria, entonces nos quedamos sin la capacidad de producción. También podemos verificar si realmente la cantidad de operarios, ¿verdad?, está siendo la necesaria para poder realizar ese proceso de producción. Vamos a estandarizar los procedimientos productivos, ¿verdad? Tenemos que tener la capacidad también de poder, como les comentaba, simplificar esos procesos, porque entre menos tiempo se lleven, pues vamos a ser más productivos. Identificar deficiencias, tiempos de ocio o desperdicios, que es muy importante en el manejo de materia prima. El desperdicio, entre menos tengamos, pues mejor va a ser para la organización, para el medio ambiente, para impactos de todo, ¿verdad? De todo tipo. Entonces sí es muy importante tener como que ese control, ¿verdad? Ya las empresas, pues con todas las normas ISO, están muy pendientes de esos temas en cuanto al medio ambiente, responsabilidad social, sustentabilidad y todo lo demás. Entonces, todo va amarrado a la eficiencia también de la fábrica, ¿verdad? Facilitar la elaboración de presupuestos, definitivamente. Ustedes van a ver, ya tienen un curso relacionado directamente con la administración de presupuestos, y entonces ahí ya van a ver estacionalidad de ventas y cuál es la relación entre ventas y producción, ¿verdad? Van a ver también algunas herramientas, perdón, en cuanto a el manejo de los presupuestos de producción, ¿verdad? ¿Con base a qué? Que son los datos históricos. Y al final, pues lo más importante, como en todas las herramientas que hemos estado viendo hasta la fecha, es saber tomar decisiones oportunas. ¿A qué nos referimos con decisiones oportunas? Bueno, si por ejemplo tenemos que hacer mantenimiento correctivo, pues nosotros tenemos que saber preventivo, tenemos que saber que eso va a tener un costo y tenemos que decidir en qué momento se va a hacer, en qué temporalidad del año, ¿verdad? Para no afectar nuestros procesos de producción. También podemos decidir, con base en la información que tenemos, si podemos gestionar con otro proveedor, ¿verdad? Precios en cuanto a la compra de materia prima, plazos de pago, si la cantidad de trabajadores es la correcta o hay que hacer una reestructuración. En fin, realmente todas las herramientas financieras que nosotros podemos ver y podemos conocer nos llevan y nos centran en tomar decisiones oportunamente, de forma oportuna, ¿verdad? Bien, acá les planteo entonces un esquema de la relación que existe entre los costos predeterminados. Como les comentaba, pues yo parto de la parte del costo directo, que es lo primero, ¿verdad?, que nosotros deberíamos de saber y nos puede indicar cuánto nos costó producir un producto. ¿Cuánto nos costó o cuánto costó, verdad? ¿Por qué? Porque hasta que no se realice, nosotros no podemos decir o no podemos tener conocimiento de cuánto realmente va a costar elaborar determinado producto. Luego ya nos podemos pasar, con base en esta información histórica, a poder hacer una proyección, que son los estimados o predeterminados, ¿verdad? Y nos puede decir cuánto nos puede costar realmente llevar a cabo un proceso de producción, ya con base en esa experiencia de procesos anteriores. Y por último, ya más técnico, ya más profesional, conforme también el ciclo de vida de la empresa, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a tener y hacer un estudio estándar para poder determinar cuánto debería o cuánto debe costarnos un producto, de acuerdo al análisis de la eficiencia de la fábrica y de la gestión de las personas que están al frente de, pues, la organización. Entonces, acá está hasta en negrilla, ¿verdad? ¿Cuánto costó? Es lo más importante, es lo que nos dice el costo directo, cuánto puede costar, porque ya es una proyección, y ya el estándar nos dice cuánto debe costar, ¿verdad? Entonces, en la parte práctica, vamos a iniciar el día de hoy
con el costo estándar. Y el procedimiento, pues vamos a seguir trabajando cédulas. Si ustedes ya revisaron el material que les compartí, pues vieron que hay ciertas cédulas y un estado de resultados. Entonces partimos de la cédula de elementos estándar y elementos reales, que vamos a ir como que comparando los datos que nos da el enunciado para poder diseñar nuestra hoja técnica del costo, ¿verdad? Esto ya es como la receta, dirían algunos colegas, ¿verdad? De cuál es el costo real. En esta hoja técnica nosotros sabemos al momento de hacer la relación entre los 3 elementos del costo de producción, cuánto debe costar, ¿verdad? Cuánto nos debe costar producir un producto con ciertas características, de acuerdo a lo que nosotros estemos analizando. Y luego llegamos a una parte muy importante que es la cédula de variaciones. Nosotros vamos a estar en la capacidad de poder analizar el por qué se han dado esas variaciones. Si nos mantenemos dentro del estándar, apegado a lo que nos dice el estudio que se realizó, o bien vamos a analizar qué fue lo que pasó y por qué estamos alejándonos de esta parte estándar que deberíamos de mantener en la organización. Y por último, pues como ustedes veían que ya estas variaciones van a tener impacto directo en el estado de resultados, porque entonces nos va a permitir conocer si hay una ganancia o una pérdida, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para poder tomar decisiones. Creo que alguien nos hizo algún comentario, ahorita voy al chat. Bien, jóvenes, entonces pues como les comentaba al inicio, el día de hoy pues arrancamos ya la última fase de nuestro semestre, de nuestro curso, y pues ahí yo los exhorto a que hagan un último esfuerzo para cumplir tanto la meta de aprobar el curso de administración de costos y todos los cursos que ustedes hayan tenido a bien asignarse durante este semestre. Y pues acá empezamos y no es más que este trabajo prácticamente es hacer, repetir y seguir haciendo, ¿verdad? Para poder realmente cumplir esa meta. Si nosotros no ejecutamos las acciones, pues definitivamente nunca se va a cumplir esta meta. ¿Y a qué me refiero con estas acciones? Pues estar presente en el curso, hacer las tareas, participar, hacer sus exámenes y demás, porque es la única manera de que realmente ustedes puedan cumplir la meta. Pero más que cumplir esa meta, ¿verdad? Como dice uno de los catedráticos que tengo actualmente y dice, bueno, no importa, jóvenes, aunque pierdan, lo importante es el aprendizaje y yo me voy a dar por bien servida que aunque hayan perdido el curso, pues ustedes hayan aprendido algo, ¿verdad? Entonces, pues tampoco, pero él lo hace pues a modo ahí de broma, ¿verdad? El que nos dice siempre que el objetivo principal es lograr el aprendizaje y no pues esa nota que solo les vaya a permitir pues llenar un requisito más de su pensum de estudios. Entonces, me voy a ir al chat, creo que alguien comentó algo, o no sé si alguien abandonó la sesión. José Pablo, no sé si es una consulta o ya tenía usted la mano levantada, perdone. Sí, licenciada. El material de apoyo que vamos a trabajar ahorita está en la sesión del 10 de abril, perdón, es que para imprimirlo No, está en el módulo de aprendizaje ya de contenido del examen final, ¿verdad? Y está, yo creo que ahí dice material para la sesión del 24 de abril, creo que le coloqué. No sé si alguien pudo ver el material. Ya les había habilitado ahí o me confirman, si no, fue en el otro curso. Ya lo encontré, gracias, disculpe. ¿Ya? Ok, perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes en la sección de material de aprendizaje? Yo les compartí el enunciado, que es este que está por acá, y también les compartí un archivo de Excel, más o menos como este, en donde ustedes tienen las cédulas de elementos estándar y real, ¿verdad? Tienen una hoja técnica del costo, tienen una cédula de variaciones, y es lo único que necesitamos. Acá el estado de resultados, pues en el estado de resultados ustedes ya tuvieron contabilidad 1, en contabilidad 2 también se ven los estados financieros y entonces pues esto no necesitamos tener un esquema, ¿verdad? Porque ustedes pues ya deberían de tener una guía y conocimiento de ello. También de igual forma los estados financieros, pues de acá en adelante ustedes siguen
creo que a este curso le sigue gestión de estados financieros, entonces ahí se ven mucho el análisis del estado de resultados y el balance general. Entonces, pues, pero igual, ¿verdad? Yo en el Excel les voy a, ya cuando finalicemos el tema, yo como es costumbre, pues les estaré compartiendo el archivo de Excel, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Bien, entonces vamos a leer el enunciado, ¿verdad? Que es el ejemplo de costos predeterminados, costo estándar, ¿verdad? Información general. La fábrica constructora Total, sociedad anónima, le presenta la siguiente información que ha determinado a través de estudios técnicos para elaborar tubos de cemento de 8 pulgadas. Número 1, pues trabaja 250 días al año en 2 turnos, es decir, 2 jornadas de 8 horas cada una. Produce tubos de cemento de 8 pulgadas para drenajes. Número 3, la capacidad de producción para la elaboración de 24 tubos es la siguiente. Entonces vean acá, nos está dando ya el tiempo que la empresa invierte, ¿verdad? ¿Cuál es su proceso de producción? ¿Cuáles son las horas fábrica que implican para producir 24 tubos, ¿verdad? Que es cernido, es 1 hora fábrica. Llenado de moldes es media hora o 0.50 de hora fábrica. Apisonado es 1.50 de hora fábrica y en total pues son 3 horas. Horas fábrica, lo que se lleva todo el proceso de producción. Adicional, pues nos brinda la información de materias primas. ¿Qué es lo que se necesita para poder realizar cada uno de los tubos? ¿Verdad? Entonces tenemos acá en material, tenemos cemento gris, arena de río y piedrín. Tenemos el precio y la unidad de medida, ¿verdad? El cemento pues se vende por quintal y en este caso nuestro estudio nos dio un dato de 62.50 el precio del quintal de cemento. De la arena de río tenemos 75 quetzales el metro cúbico y del piedrín tenemos 120 quetzales el metro cúbico, ¿verdad? La cantidad estándar que se necesita para cada uno de los tubos que se realizan en este caso es la siguiente, ¿verdad? Cantidad estándar, 0.04 de quintal, 0.02 metros cúbicos de arena y acá vamos a corregir porque es 0.015, vamos a ver. 0.015 metros cúbicos. Entonces ahí por favor que hagamos la corrección. En mano de obra son 14 obreros en total, ¿verdad? 7 en cada jornada, que devengan en el año 420,000 quetzales. De gastos de fabricación en el año se gastan o se pagan 336,000 quetzales y los gastos de operación en el año ascendieron a 160,000 quetzales. Información real del mes de agosto. Entonces vean, aquí la información general está expresada de forma anual. Esta información general fue la que permitió realizar el estudio técnico que menciona acá y que nos da una base estándar para poder nosotros analizar cuál es la relación entre lo que realmente está sucediendo en la empresa y lo que nos dice el estudio técnico que se realizó, ¿verdad? Entonces acá la información general la brindan de forma anual. Luego tenemos la información específica, que ya es lo que realmente sucedió en el mes de agosto. Aquí está la información real del mes de agosto que hace referencia a información específica. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro, específico, ¿verdad? Para que nosotros podamos construir nuestra cédula de elementos estándar y real. Entonces, dice que la información real del mes de agosto fue la siguiente. Durante el mes se trabajaron 25 días. La producción del mes fue de 3,000 tubos de 8 pulgadas. El consumo de materias primas fue el siguiente, ¿verdad? Se compró 125 quintales de cemento a un precio de 63 quetzales el quintal. Se compraron 63 metros de arena de río a un precio de 76 quetzales el metro cúbico y se compraron también 47 metros cúbicos de piedrín a un precio de 122.50 el metro cúbico,
¿verdad? De mano de obra se pagaron 38,000 quetzales, los gastos de fabricación ascendieron a 36,400 quetzales y los gastos de operación ascendieron a 15,000 quetzales. Se informa que durante el mes se vendieron 2,500 tubos a un precio de 60 quetzales cada tubo. Se les solicita cédula de elementos estándar y real, hoja técnica del costo estándar de producción de un tubo de 8 pulgadas, elaboración de la cédula de variaciones y el estado de resultados del mes. Entonces, con esta información, prácticamente lo que nos están pidiendo es este esquema que tenemos acá, ¿verdad? La cédula o el análisis comparativo entre la parte anual, la parte que sirvió de base para hacer el estudio técnico y la parte real para ir comprobando que nosotros pues estemos apegados a este estándar que ya pues fue establecido por la empresa. Luego vamos a analizar la hoja técnica para poder determinar cuál es el costo real de producción, de acuerdo a las variantes que tenemos, la cédula de variaciones y el estado de resultados. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar realizando. En cuanto a, no recuerdo si fue en esta sección o en la otra, en cuanto a la lectura del enunciado, vean lo que sucedió. Yo siempre les recomiendo, ¿verdad?, que por favor, antes de iniciar la parte práctica, pues siempre, si ustedes se han dado cuenta, le damos lectura al enunciado. En el examen, por ejemplo, en los materiales indirectos, no sé de dónde tomaron los datos y los datos no eran los que estaban en el examen, no eran los que estaban planteados en el examen. Entonces, como pues el examen realmente con ustedes, pues tenía creo que hasta un pequeño grado de dificultad mayor, tuvieron que realizar el dato de las órdenes específicas de producción, ¿verdad? Pero en algún momento por eso hubo tal vez alguna penalización porque pues no coincidían los datos, no sé, quizá como les comentaba anteriormente, de repente pues a última hora o qué sé yo, ¿verdad? Entonces tal vez tomaron de referencia algún Excel que ya tenían, vaciaron información y se quedaron los datos de los materiales indirectos. Entonces sí es muy importante que ustedes sepan clasificar la información que han descargado, que tienen y que tengan como ese debido cuidado al momento de que están haciendo pues sus laboratorios y también pues el examen, ¿verdad? Y por esa razón es para ir como identificando y marcando cierta información importante que ustedes deben tener conocimiento para ya hacer la parte práctica. Bien, entonces ya partiendo de este pequeño paréntesis, pues lo que tenemos que ir haciendo es llenando estas cédulas de información. Siempre la información que nosotros vamos a ir trasladando a nuestras cédulas están en el enunciado. Lo que tenemos que hacer es saber seleccionar la información que nos están pidiendo. Para horas fábrica y para horas hombre vamos a seguir manteniendo las fórmulas que hemos utilizado con el tema de gastos de fabricación, ¿verdad? Entonces ahí pues ustedes tienen, ese fue otro de los errores, ahora que me recuerdo, ahorita les voy a decir cuál fue uno de los errores en el examen. Entonces acá les coloco, de una vez como información general para que ustedes puedan observar que la cédula de elementos estándar hace referencia a los datos anuales que tenemos en el enunciado, es decir, la información general. ¿De dónde la vamos a obtener? Pues del enunciado. Acá nos dice cuántos días se trabaja en el año, en cuántas jornadas, cuántos trabajadores y demás. Entonces, de acuerdo a los criterios que hemos estado manteniendo, pues para determinar las horas fábrica, nosotros tenemos que multiplicar los días trabajados por las horas que se trabajan de forma diaria. Entonces, de acuerdo al enunciado, dice que trabajan 250 días. Esta es información que estoy trayendo del enunciado. Acá está. 250 días al año en 2 turnos o jornadas de 8 horas. Entonces, ¿cuántas horas diarias trabajan en esta fábrica? ¿16, 16, exactamente, 16, porque dice que son 2 jornadas o 2 turnos de 8 horas cada uno, entonces son 16, ¿verdad? ¿Qué me dice la fórmula? Que yo debo multiplicar los elementos de días por horas para determinar las horas fábrica,
¿verdad? Entonces acá está. 4,000 horas fábrica en el año. Acá HF, horas fábrica, ¿verdad? Eso ya solo como referencia, porque eso ya lo deberíamos de manejar de acuerdo al tema de gastos de fabricación. Y HH, horas hombre, ¿verdad? Eso es lo que dice por acá. Bien. En las horas hombre, días trabajados, pues ya vimos que son 250. Horas trabajadas son las mismas 16. Esa información está en el enunciado. ¿Cuántos obreros tenemos? Según el enunciado, dice que la mano de obra son 14 obreros en total, 7 en cada jornada. Entonces, esa información es la que trasladamos, son 14 obreros. ¿Verdad? Bien, ¿cuánto es el resultado de las horas hombre? Alguien que me pueda apoyar. 56,000. Ok. ¿Todos de acuerdo que son 56,000? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, veamos qué pasa acá. ¿Sí, José? Las horas en el enunciado, no sé cómo son en 2 turnos, de 8, ahí fue donde multiplicó 8 por 8 para que nos dieran las 16, ¿verdad? 8 por 2. Así 8 por 2, perdón, para que nos dieran las 16. Así es. Si nosotros vemos en nuestro formulario, el formulario va a seguir siendo el mismo. Entonces, ahí creo que dice por jornadas laborales, entonces, o por jornada laboral, algo así. Y hacíamos referencia a que es el tiempo que hacen las 2 jornadas. Entonces, son 16 horas. Pero esta fórmula tiene otra condicionante. Esta fórmula me dice que si tengo 2 jornadas, el resultado lo voy a dividir dentro de 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos 28,000. Efectivamente, ustedes me dijeron 56,000 y ese fue también uno de los errores, ¿verdad? En la parte del examen, porque pues algunos no dividieron, entonces eso hizo que se disparara o se redujera, mejor dicho, la cantidad del costo hora hombre, mano de obra. Y por ende también el costo de conversión, porque es la sumatoria de los datos, ¿verdad? Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso les voy preguntando y pues eso ya es como una cuestión básica. Por eso decidí, les voy preguntando esas cosas porque son las mismas fórmulas que usamos con el tema de gastos de fabricación. Entonces, todos de acuerdo de por qué acá nos da 28,000 y no 56,000 como me dijeron. Select. Ok, perfecto. Entonces, por favor, ahí ustedes dentro de sus anotaciones deben ir pues haciendo esas anotaciones, ¿verdad? Bien, entonces vean, acá les coloqué, ¿verdad? Este archivo cuando yo se los comparta, pues ustedes van a ver que dice que es porque vamos a utilizar las mismas fórmulas que se utilizaron en gastos de fabricación. Entonces, este es el referente para poder determinar las horas fábrica y las horas hombre, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la capacidad de producción. El punto número 3 nos dice que cuál es la capacidad de producción. Horas fábrica hace referencia al dato que obtuve en el punto número 1, ¿verdad? Entonces ahí van a ir las 4,000. Hora fábrica por unidad. Necesito determinar cuánto es el tiempo que la empresa se está tardando para producir un tubo. ¿Quién me dice cuál es ese tiempo? Vamos al enunciado y me dice que su capacidad de producción para la elaboración de 24 tubos es de 3 horas. En 3 horas que dura el proceso, se están pues elaborando 24 tubos. ¿Quién me dice entonces cuánto tiempo se tarda para elaborar un solo tubo? Tendría que ser la cantidad de horas dividida dentro de los 24 tubos que se hacen en total, ¿no? Ok, excelente. 3 dividido 24. ¿Cuánto les da? 0.125. Ok, excelente.
Muy bien. Por lo regular, en este caso específicamente, pues está planteado que no es una unidad, sino que en este caso, pues son 24 tubos. Por esa razón es que estamos haciendo esa conversión, ¿verdad? O esa regla de 3 o ese análisis para poder identificar cuánto tiempo nos estamos tardando en una unidad, ¿verdad? Porque lo que estamos determinando en este momento es el costo unitario. Pero si ustedes van a ver ya en futuras oportunidades, laboratorios y examen, pues aquí ya va a estar el tiempo por unidad. No se preocupen ustedes de estar haciendo cálculos, pero queríamos como que ustedes vieran ese análisis, ¿verdad? Entonces acá el tiempo, como bien me comentan, es 0.125 y pues ahí para mantener el criterio de los 5 decimales, pues le agregamos ahí esos 2 ceros. Bien. Como dice capacidad de producción, ¿cómo creen ustedes que podemos obtener ya saber cuánto es la capacidad de producción anual? ¿Qué harían ustedes? No se multiplica los 4,000 por el 0.125. Ok. ¿Cuánto le da? Ahí me da 500. Ok, le da 500. Vamos a colocar acá. Bien. ¿Quién más me puede decir que si está bien, están de acuerdo con, creo que es José Pablo? ¿Qué es 500 la respuesta? ¿O qué harían ustedes? Y no tendríamos que dividir los 4,000 dentro del 0. Ok, Sofía creo que da. ¿Cuánto le da entonces? 32,000. 32,000. Ok. Si multiplicamos y acá dividimos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es un dato más lógico? La división. La división, exactamente. Sí, la división. La división, exacto. ¿Por qué? Les pregunto, vean, tenemos un colega que yo creo que les he comentado y quienes pues, tienen ahí el gusto de haber trabajado con él. Es un excelente catedrático que él dice que es el licenciado Ayala, que los datos a ustedes, los números nos tienen que hablar, dice. Y efectivamente, así es. Vean qué sucede acá. Siguiendo pues la lógica de lo que hemos estado trabajando, pues aquí es válido que ustedes me digan, bueno, miren, lo vamos a multiplicar y nos da un dato de 500. Pero entonces ahí ya viene mi análisis y poder percibir que algo anda mal. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando de forma anual, ¿verdad? No es posible que el resultado sea 500. Perdón, creo que alguien tiene su micrófono o quiere comentar algo. Ok, gracias, José. Bien, entonces, como les decía, entonces acá inmediatamente nosotros podemos percibir, ¿verdad? O identificar que tenemos algún dato equivocado, porque pues si la capacidad de producción es anual, no es, y me están diciendo, la información general me está diciendo que en 3 horas se elaboran 24, no puede ser que en un año realicemos 500. Entonces, como bien comentan ustedes, pues acá yo hasta les hago una aclaración que del punto 3 en adelante, todos los elementos que aparecen los vamos a estar dividiendo para poder conocer el resultado. Y efectivamente acá, 4,000 dividido el tiempo que se debe tardar para poder producir un elemento o un tubo, pues va a ser 32,000 la capacidad de producción en unidades de forma anual, ¿verdad? Esto únicamente yo a modo de que nosotros podamos analizar un poco los resultados que obtenemos y poder ir identificando si vamos bien o no. Entonces acá nos da ya la capacidad de producción, si tenemos datos anuales generales estándar, que manteniendo este tiempo de horas fábrica, el tiempo necesario, ¿verdad? Invertido para poder realizar el proceso de producción, nosotros estamos en la capacidad de poder elaborar 32,000 tubos en el año, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo esta información. Veamos ahora con el tiempo necesario de producción. Las horas hombre va a hacer referencia a la información que yo tengo en el punto número 2, ¿verdad?
También acá, por favor, debemos tener mucho cuidado cuando nosotros traslademos la información. Un dato equivocado y nos va a cambiar absolutamente todo el resultado, ¿verdad? Entonces acá, horas fábrica, horas hombre, y ahí con el debido cuidado. Entonces, horas hombre, 28,000 horas hombre en el año. Capacidad de producción, acabo de terminar en el punto número 3, perdón, 32,000 tubos, ¿verdad? Entonces ahora, siguiendo el criterio que les coloqué, que hay que dividir 28,000 dividido 32,000, y entonces ahora tengo el tiempo necesario de producción de un tubo. Ya, pues, realizando los elementos o combinando los elementos que me está dando pues el estudio que estoy realizando, ¿verdad? Entonces acá ya en tiempo, 0.875 de hora hombre, ¿verdad? Bien, esto es tiempo. Aquí dice tiempo, entonces también vamos a ver qué es tiempo. Costo hora hombre, en la mano de obra, según el enunciado, dice que en el año se paga 420,000 quetzales. Entonces esos 420,000 quetzales los voy a trasladar a donde corresponde. Horas hombre, ¿verdad? Voy a trasladar la cantidad de horas hombre que aparece por acá. Y entonces 420,000 dividido 28,000, 15. ¿Esos 15 qué será? Para ustedes, ¿qué es? ¿Es dinero? ¿Es tiempo? ¿Son unidades? Eso sería dinero. Exactamente. Esto lo podemos analizar como unidad monetaria o dinero, porque es el costo de la hora, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros pagamos y a las horas que trabajaron, se pagó a 15 quetzales la hora trabajar, ¿verdad? Gastos de fabricación, vamos a buscar cuánto es los gastos de fabricación al año. Y entonces tenemos por acá, creo que está más abajo, sí, 336,000 quetzales. 336,000 quetzales. Volvemos a utilizar el criterio de las horas hombre. Está muy relacionado con el tema de gastos de fabricación y las tablas que ustedes se recordarán que tienen en la distribución primaria y secundaria, que cuando no había un elemento con el que nosotros podamos medir, ¿verdad? Utilizamos las horas hombre. Entonces de ahí sale este criterio de poder ver cuánto es el costo hora hombre gasto de fabricación. De igual manera, ¿verdad? 336,000 dividido 28,000 y nos da 12. Y este 12 también es el costo de la hora hombre gasto de fabricación. Entonces, si ustedes ven, del punto 3 en adelante, estamos identificando las unidades que se producen en el año, el tiempo necesario para la producción, perdón, y esta ya es como que la tercera hora y media que estoy hablando el día de hoy, entonces por eso ya está haciendo estragos en la garganta. Y pues vamos a ver, y también en unidad monetaria, cuánto es el costo hora hombre, ¿verdad? El costo que se paga por la hora, tanto en el elemento de mano de obra como en gastos de fabricación. Entonces ya tenemos nuestra cédula de elementos estándar, que son los datos anuales, y únicamente estamos trayendo la información que aparece en el enunciado. ¿Alguna duda al respecto de la cédula de elementos estándar? No, licenciada, está claro. Ok, perfecto. Gracias, Aris. Entonces, ahora trabajamos nuestra cédula de elementos reales. Acá ya de igual forma son los mismos elementos, pero ya nos vamos a la parte del enunciado en la parte específica, que hace referencia a lo que realmente se trabajó o se utilizó en la información del mes de agosto. Acá dice que trabajan durante el mes, se trabajaron 25 días. Vamos a tener el criterio que siempre se mantiene, ¿verdad? Que son 2 jornadas, la misma cantidad de empleados. Si no hay ninguna variación o algo que me diga lo contrario, entonces mantengo ese mismo criterio. Entonces trabajan 25 días, trabajan en 2 jornadas o 2 turnos de 8 horas diarias cada uno, trabajan 7 operarios u obreros en cada uno de los turnos, y eso se queda exactamente igual. Luego tenemos acá, también nos da otra información importante, que es la producción de 3,000 tubos durante el mes, ¿verdad? Durante el mes se pudieron realizar 3,000 tubos, ¿verdad? Entonces nos vamos a las cédulas. Entonces en este caso estamos trabajando datos de elementos reales
y son datos específicos del mes, ¿verdad? Entonces son 25 días, 16 horas, porque mantenemos ese mismo criterio, 25 por 16, 400 horas en el mes de agosto. Luego, para las horas hombre, el mismo criterio. Son 25 días, son 16 horas, son 14 obreros. Y como tenemos 2 jornadas, según el enunciado, entonces son 2.800 horas hombre en el mes de agosto. Acá sí multiplicamos los elementos que estamos colocando, ¿verdad? Solo ojo con la observación que si tenemos 2 jornadas, debemos dividir la fórmula de horas hombre dentro de 2. Bien, capacidad de producción. Acá lo único que tenemos que colocar es cuánto fue la capacidad de producción. Eso ya no lo vamos a calcular porque el enunciado me dice que la producción es de 3.000 tubos. Entonces, este dato ya me lo da el enunciado. Creo que alguien... Ok, bien. Entonces, acá ya terminados, 3.000. Si hubieran en proceso, pues también en el mismo enunciado nos daría alguna información y pues habría que colocar cuántos se quedaron en proceso, pero en este caso, los terminados durante el mes son 3.000. Entonces, ese dato, pues, lo vamos a manejar tal cual está, ¿verdad? Tiempo necesario de producción de un tubo. Vamos a ver cuánto fue lo que realmente se tardaron de acuerdo a la producción que tenemos. Se trabajaron horas hombre, 2.800 horas. La capacidad de producción fue de 3.000 tubos. 2.800 dividido 3.000, .9333.3. Si se dan cuenta, aquí nosotros ya empezamos a identificar que hay variaciones. El tiempo estándar, de acuerdo al estudio técnico que se realizó, pues me dice que es .875 de hora. Pero en el mes de agosto lo que realmente se trabajó, ¿verdad? Es de .93333 en tiempo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ya empezamos a identificar que hay una variación. No sé si alguien levantó la mano, María Fernanda, no sé si es usted. Sí, licenciada, pero creo Diga. que ya encontré, es que tenía duda de dónde habían salido esos 3.000, pero ya encontré en el enunciado, Okay. Gracias. Perfecto, entonces capacidad de producción, cuando estamos hablando de datos mensuales, el mismo enunciado nos dice de dónde, ¿verdad? Aquí dice que la producción fue de tanto. Entonces, esa fue su capacidad. Ya no tenemos que hacer ningún cálculo porque ya lo tenemos, ¿verdad? Ese dato, el mismo enunciado, como bien comenta María Fernanda, nos va a indicar cuánto es la producción. Licenciada, una pregunta. Ahí en esa capacidad de producción, dice terminados son los 3.000 que dice ahí el enunciado. Ajá. Ahí no colocamos nada porque... Sí, aquí no colocamos absolutamente nada porque no tenemos datos en proceso. La siguiente, yo creo que vamos a hacer un caso para que ustedes vean cómo aplicaría en proceso. En este caso no tenemos. Ahí en proceso sí, donde también tendría que aparecer en el enunciado, sí, ¿verdad? Si tuviéramos algún dato en proceso, esta información la tiene que mencionar el enunciado, ¿verdad? Yo creo que nos va a dar tiempo de poder ver este mismo caso con datos en proceso, ¿sí? Ok, gracias. Bien, entonces vamos por esta parte. Entonces aquí pues ya calculamos y ya empezamos a identificar que aquí ya empezó a variar, ¿verdad? Bueno, en la mano de obra vamos a ver qué tanto varió, si nos mantenemos dentro del estándar. El objetivo de hacer este análisis es que comprobar si nos estamos manteniendo en el estándar que ya tiene la empresa, si estamos bajo el estándar o sobre el estándar, ¿verdad? Para poder tomar decisiones. Entonces dice que por mano de obra, durante el mes de agosto, 38,000 quetzales, gastos de fabricación, 36,400. Bueno, ahorita vamos a trabajar estos 38,000 quetzales. 38,000 quetzales dividido las horas hombre, que son 2,800, para ver en cuánto fue lo que se pagó. 38,000 dividido 2,800, 13.57. Esto es unidad monetaria. Entonces aquí también hay una variación.
El estándar me dice que se debe haber pagado 15 quetzales, pero pagamos 13.57, ¿verdad? Que pueda estar relacionado también que, por ejemplo, hay menos mano de obra, ¿verdad? O tal de repente, qué sé yo, esta información va a ir como muy apegada a información general que se va generando en la empresa. Por ejemplo, pudo haber pasado que, bueno, en lugar de utilizar la cantidad de obreros que aparece, de repente, pues uno se enfermó, uno faltó, y eso repercutió en que se utilizara más tiempo, ¿verdad? Entonces aquí está la respuesta del análisis, y como faltó, pues definitivamente se tuvo que pagar menos. Creo que alguien comentó, o no sé, Limna, no sé si usted tiene alguna consulta. O Jorge. No, licenciada, yo tengo una duda. Con la primera cédula que hicimos, esto no es anual, entonces. La primera, que es la de los datos estándar, que está aquí, esta número 1, son datos anuales. ¿Por qué razón entonces, si se nota alguna variación con la que estamos haciendo ahorita, que es mensual, habría que hacer algún tipo de análisis, ya que la anual sería el cúmulo, obviamente, de todos los meses? No tendría que siempre existir una variación. Lo que estamos, bueno, muy bien, Jorge. Vea, lo que estamos haciendo es que con esta información histórica que tenemos nosotros, nos dice que así debería de trabajar la empresa mensualmente, ¿verdad? Aquí estamos identificando, y lo que estamos comparando es qué tan apegados a este estándar estamos, o qué fue lo que sucedió, ¿verdad? No sé si ahí... Sí, ya le comprendo un poco mejor. Gracias, Ale. Bueno, entonces veamos, pues, bueno, aquí ya vimos en cuanto al costo hora hombre, mano de obra. Ahora veamos gastos de fabricación, son 36.400, el mismo criterio de utilizar las horas hombre, y entonces acá dividimos y nos va a dar 13, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, el estándar me dice que de acuerdo a la capacidad de producción de forma anual, ¿verdad? Ya ellos pues van a distribuir cuánto deberían de la meta de producción de acuerdo al análisis que hacen, como les comentaba. Aquí entran muchos factores, y entonces, ¿qué otro factor va a poder influir aquí? Bueno, también de repente, de acuerdo al área de construcción, pues ya se identificó en qué momento hay como que una demanda mayor del producto que estamos realizando, ¿verdad? O si hay un estándar y que todos los meses pues se vende igual, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a ver ya en otros cursos las estacionalidades de las ventas, regionalización y demás, porque también hasta eso está uno en capacidad de poder identificar qué región tiene más demanda y X y Y, ¿verdad? Un montón de factores que pueden pues influir, pero directamente en el costo estándar, que es lo que nosotros estamos trabajando, entonces pues acá también hay una variación. De repente aquí puede haber una justificación, y resulta que una de las maquinarias pues que hubo algún desperfecto o algún incremento en energía eléctrica o alguna cuestión, ¿verdad? O los mismos desperdicios de los materiales indirectos. Entonces, en lugar de pagar a 12, pues se pagó a 13, ¿verdad? Entonces ahí, eso es lo que estamos analizando, que esto es lo que debería de ser, de acuerdo a la eficiencia de la fábrica, de acuerdo a un dato anual que se pudo obtener un estudio técnico comparado con lo real, ¿verdad? Y como dice Jorge, definitivamente, pues aquí me da un estándar, pero lo real, pues, supera muchas veces lo que uno ya tiene establecido. Entonces puede hacer que en algunos meses la variación vaya a ser favorable o desfavorable. Eso es lo que nosotros necesitamos ir identificando, e incluso, bueno, de forma ya nosotros con otros datos históricos podemos ir variando estos datos para el siguiente periodo, y podemos ir considerando esas discrepancias que hubieron entre lo estándar y lo real, ¿verdad? Entonces aquí pues ya completamos ahora nuestra cédula de elementos reales, que fueron los datos mensuales que realmente utilizamos. Son los mismos elementos, pero uno es anual y el otro es mensual, ¿verdad? Para poder ir identificando. Luego, de acuerdo al esquema que tenemos, debemos trabajar la hoja técnica del costo estándar. La hoja técnica prácticamente ya lo que nos va a decir, bueno, de acuerdo a lo que usted está planteando, esto es lo que debe costar un tubo de 8 pulgadas. Esto es lo que debe costar un mueble con estas características. Esto es lo que va a costar
un pan de acuerdo a estas características y así sucesivamente para que usted pueda fijar esos precios que al final de cuentas es lo que le interesa, que es pues generar una ganancia o una utilidad. Entonces veamos qué elementos tenemos en la hoja de el costo estándar de producción, en este caso de un tubo de 8 pulgadas, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener los elementos del costo de producción. Vamos a tener que relacionar la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. En materia prima, pues vamos a colocar qué elementos son los que estamos utilizando, qué materiales son los que estamos utilizando. Pueda que sea, qué sé yo, tela, harina, piel, ¿verdad? Cuero, madera, cualquier tipo de material o de materia prima que nosotros estemos utilizando. Entonces tenemos en este caso, específicamente para nuestro ejemplo, cemento gris, arenario y piedrín. ¿Cuál es la unidad de medida? En este caso, pues es el quintal para el cemento, el metro cúbico y el metro, que es así como uno lo encuentra en las ferreterías, ¿verdad? Esa es la unidad de medida que utilizan. Entonces, eso es lo que nosotros estamos utilizando, que acá puede ser libras, gramos, yarda, de acuerdo a lo que nosotros estemos manejando. Cantidad estándar, ¿de dónde obtengo esta cantidad estándar? Esto es, acá es información del enunciado. Si vamos al enunciado, en una parte nos dice cuál es la cantidad estándar. Ese dato, pues siempre también nosotros lo vamos a dar, porque eso es de acuerdo a un estudio muy específico. Acá está cantidad estándar. ¿Cuánto es lo que debemos aplicar de cada uno de esos elementos que estamos utilizando? Y esto pues prácticamente ya es un técnico, ya es un ingeniero, ya es alguien que tenga conocimiento de las fórmulas, quien va a decir, bueno, mire, para que a usted le quede con estas características, en este caso ¿qué? Tubo de cemento, pues usted debe utilizar 4.04 del quintal de cemento, 0.02 y ya tienen hasta, qué sé yo, sus, es una medida especial que me dice cuánto es lo que yo debo de tomar de cada uno de esos elementos. Esto es como una receta y eso pues, ¿quién es el que nota ese dato? La persona, el ingeniero, el técnico en la rama que está que sabe cuánto es lo que debe llevar cada uno de los elementos. Entonces, esa cantidad estándar está acá y eso, pues, como les comentaba, lo da las especificaciones técnicas de la persona que está haciendo, pues, el estudio. Entonces, ya determinaron que eso es lo que debe llevar cada uno de los elementos. Costo estándar. El costo estándar, si ya es parte de los precios de mercado, que también, ¿qué criterio se puede utilizar? Bueno, el precio, por ejemplo, real, podría ser en ese momento que se hizo el estudio, es de 58 quetzales. Entonces vamos a utilizar un más tanto, ¿verdad? Un porcentaje para mantenerlo dentro del rango de los precios de mercado. Ese podría ser un criterio, ¿verdad? O pues algún otro criterio que funcione y que sea pues válido, que sea viable, ¿verdad? No pónganle 10 quetzales de más, es un factor muy grande. Entonces, las personas que hacen este tipo de estudio, pues debe conocer el mercado y cómo es ese comportamiento de precios. Y por eso es que determinaron que este es el precio estándar que debería estar funcionando en ese periodo, ¿verdad? Entonces, de ahí salieron esos precios. ¿Cómo obtengo el costo total? Bueno, yo necesito saber, porque no voy a utilizar todo el quintal de cemento para la elaboración del tubo, sino que voy a utilizar solo esta cantidad. Necesito saber cuánto cuesta esta cantidad. Entonces, 0.04 del quintal por 62.50 que cuesta el quintal completo, 2.50. El valor de la medida que voy a utilizar de cemento es de 2.50. Luego tengo los metros cúbicos. Para los metros cúbicos, pues tampoco voy a usar todo el metro de arena. Voy a utilizar solo esta porción que es 0.02 por 75. Entonces eso tiene un precio de 1.50. Luego tengo 0.015 por 120, que es el piedrín. Entonces eso me representa 1.80. Y así yo ya determiné la materia prima, ¿verdad? ¿Qué otro elemento entra para poder determinar el costo de la producción del tubo? Pues también la mano de obra y la materia y los gastos de fabricación.
En mano de obra, ¿qué unidad de medida puedo utilizar? La hora hombre. Y en gastos de fabricación, también la hora hombre. En cantidad estándar, yo voy a la cédula de elementos estándar y acá me dice que es 0.875. Eso es el tiempo necesario en cuanto a la hora hombre. Entonces, ese es el dato que voy a colocar en la hoja técnica, 0.875. En gastos de fabricación también voy a utilizar el mismo tiempo porque asumo que entonces se está utilizando energía eléctrica, se está haciendo uso de las instalaciones y todos los elementos que ingresan en los gastos de fabricación que nosotros ya los trabajamos anteriormente, ¿verdad? El costo estándar también lo tengo de la cédula de elementos estándar. Dice que el costo de la mano de obra, ¿verdad? Hora hombre, mano de obra, perdón, es de 15 quetzales y el costo hora hombre, gastos de fabricación es de 12 quetzales. Estos dos elementos son los que traslado para acá. 15 y 12, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver cuánto representa pagar este tiempo por la hora hombre y cuánto representa en los gastos de fabricación este tiempo que están ahí trabajando. 0.875 por 15, 13.13. 0.875 por 12, 10.50, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer la sumatoria de los tres elementos que estoy utilizando, yo ya estoy en capacidad de decir que el costo estándar de producción de un tubo de cemento es de 29.43. Ese es el costo, ¿verdad? Eso es lo que a la empresa le debería de costar producir un tubo nada más, ¿verdad? Y entonces, partiendo de este costo unitario, ya la empresa puede decir, bueno, entonces vamos a analizar a la competencia, vamos a ver otros factores de mercado y cuestiones así para decir, bueno, le vamos a ganar un 100%. Dice que vamos a ver cuál es el dato. Ahorita hoy creo que alguien hizo un comentario, levantó la mano, no sé. Dígame, José. Licenciada, solo para corregir ahí que, por ejemplo, usted puso en los costos, vamos a ver, en cantidad estándar puso 0.015 y en el enunciado dice 0.15. Sí, por favor, aquí yo creo que no sé si usted ya estaba o no, acá lo corregí. Lo corregí. Acá está, mire. Por favor, gracias, José. Aquí sí, solo le agregan ahí, por favor, un teclazo ahí, no sé qué pasó. Gracias por la observación. Bien, entonces, bueno, entonces veamos acá, este es el costo. Veamos, según el enunciado, ya acá dice, vamos a ver, yo sé que aquí está el precio, dice que se vendió a 60 quetzales, ¿verdad? Entonces, prácticamente en un 100% es lo que se le está, pues, de acuerdo a lo que tienen ellos planteados en su política, miren más, ¿verdad? 29.43 y ellos lo están vendiendo a 60 quetzales, ¿verdad? Entonces, así, bueno, ya ese es el criterio que ellos tuvieron, puede hacer que sea, pues, de acuerdo a la competencia que han fijado ese precio, los precios oscilan entre ese rubro en la industria, qué sé yo, ¿verdad? Todos esos factores, pues, también hay que conocerlos. Y perdón, también, licenciada, con una consulta. Dígame. Esto es el costo nada más para poder producirlo, no tomamos en cuenta en ningún momento lo que pueda ser el costo de envío, flete o algo por el estilo. No, este es el costo real ahorita que vimos, bueno, el costo utilizando los tres elementos, ¿verdad? Aquí está prácticamente el costo, como dijéramos, en bruto. Eso es lo que nos conlleva ahorita, pues, a eso. Ya partiendo de aquí, este margen de ganancia, entonces nosotros ya podríamos incluir, bueno, le vamos a colocar acá, como vimos la vez anterior, también le vamos a sumar si tiene entrega, si es que la gente lo va a traer o cómo es la distribución, ¿verdad? Si vendemos a por mayor, si somos distribuidora y todo lo demás, ¿verdad? Esto ya es únicamente utilizando los tres elementos de producción, ¿verdad? Costo de producción. Gracias, licenciada. Ok, bien. Entonces ya tenemos acá prácticamente la cédula número 2, de acuerdo a cómo vamos, y vamos a avanzar con la cédula de variaciones. Vamos a avanzar, no creo que terminemos, pero vamos a avanzar un poco, para que ustedes vayan viendo cómo es que trabajamos. Ya la cédula de variaciones es esta que tenemos por acá. No sé si tienen los datos ustedes, yo creo que sí.
y también vamos a ir analizando qué variación tenemos tanto en cantidad como en precio de los 3 elementos del costo de producción, empezando como hemos trabajado, con la materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Entonces vamos a analizar, y acá quiero que ustedes tengan algo muy presente que ha sucedido muchas veces cuando pueden trabajar la cédula de variaciones. El enunciado me dice que la producción base o la producción del mes es de 3,000 tubos. Dice también que vendió 2,500, ¿verdad? Pero ¿cuánto fue la producción? 3,000. Entonces, en esta cédula de variaciones, nuestra producción base va a ser lo que realmente nosotros produjimos durante el mes. ¿Cuál fue lo que se produjo durante el mes? ¿Cuánto es? Eso es lo que yo necesito que ustedes tomen de referencia de producción base. En algunos casos, en otras oportunidades, pues aquí me colocan lo que vendieron, ¿verdad? Entonces ahí ya hay también una discrepancia en todo el análisis que se está realizando. Entonces, como criterio general, cuando nosotros utilizamos el término producción base, estamos haciendo referencia a cuánto fue lo que se produjo durante el mes. Esta información está en el enunciado, en la información del mes, específica del mes. Acá está producción de 3,000 tubos, ¿verdad? Entonces, producción base en los 3 elementos, 3,000 tubos, ¿verdad? Porque necesitamos tanto cemento, arena y piedrín para la producción de estos 3,000 tubos que se realizaron. Cantidad estándar, pues nosotros nos vamos a la hoja técnica del costo de producción y aquí tenemos la cantidad estándar y de igual forma también está en el enunciado. Entonces ya sabemos cuánto es lo que deberíamos de haberle colocado para la producción de esa cantidad que tenemos. Entonces, cantidad estándar, nosotros ya tenemos acá y colocamos esa unidad de medida, ¿verdad? 0.04 del cemento, 0.02 del piedrín, 0.015 0.02 de la arena y 0.015 del piedrín. ¿Cómo sé yo entonces cuánto es el estándar? ¿Cuánto es lo que se debió haber utilizado de cada uno de los elementos? Dígame, Giovanna. Gracias, Lick. Solo una consultita. Esos 3,000 dijo que era es de la información específica del mes. Exacto. Si nosotros vamos al enunciado, entonces el enunciado en la información real del mes de agosto o información específica, nos dice que la producción fue de 3,000 tubos. Entonces, esta producción que aparece por acá va a ser, le vamos a colocar por acá, la producción base. Yo se los comento por... Bye. Perfecto, no hay a la orden, Giovanna. Cualquier duda, pues ustedes me interrumpen, por favor. ¿Qué es lo que ha sucedido en otras ocasiones? Bueno, que entonces van muy bien, pero cuando llegan a la producción base, toman de referencia estos 2,500 tubos que aparecen por acá, que esto nos va a ayudar a trabajar el estado de resultados. Esto va directamente al estado de resultados. ¿Se recordarán ustedes? Bueno, cuando uno trabaja producción o inventarios, bueno, de estos 3,000 vendimos 2,500. Significa que 500 van a quedar como inventario inicial del siguiente periodo, ¿verdad? Entonces, por lo regular, siempre las empresas van a producir un poco más de lo que venden, ¿verdad? Porque deben iniciar, no pueden decirle a alguien, bueno, mire, fíjese que no tenemos. Tiene que esperar hasta que se termine el proceso de producción. Entonces, eso también ustedes lo van a estar viendo en el curso de administración de presupuestos, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a colocar acá cómo determino yo el estándar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 3,000 tubos que realmente se realizaron por 0.04. Vamos a ver cuánto debimos haber comprado de cemento. Son 120 quintales. 3,000 por 0.02. 60 metros cúbicos de arena y 3,000 por 0.015, 45 metros de piedrín, ¿verdad? Esto es lo que dice el estándar de acuerdo a la producción base y de acuerdo a la cantidad estándar que se debe utilizar de cada uno de los elementos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Si vamos a ver la información al enunciado,
la información real del mes de agosto y entonces aquí nos dice cuánto es lo que se compró, ¿verdad? Aquí dice que se compraron 125, 63 y 47. El consumo de materias primas fue el siguiente, ¿verdad? Que está 125, 63, 47 y están los precios. Entonces, esa información real de las compras del mes es lo que nosotros vamos a trasladar para acá. Y entonces acá dice que son 125, 63 y 47. En esta columna de diferencia, vean qué va a pasar. No necesito que ustedes manejen signos ni que me pongan menos 5, más 5, nada. Solo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre 120 y 125? 5. ¿Cuál es la diferencia entre 60 y 63? 3. ¿Y cuál es la diferencia entre 45 y 47? 2, ¿verdad? Pues únicamente. Eso es lo que yo necesito que ustedes identifiquen. ¿Cuál ha sido la diferencia entre tanto los elementos estándar como los reales? ¿Verdad? ¿Alguna duda acá? No, 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 licenciada. No, licenciada. Perfecto. Acá ya viene el análisis, ¿verdad? Vamos a ver primero costo estándar. Aquí vamos a colocar, vamos a ver. Tenemos por acá. El costo estándar también lo vamos a colocar por acá. ¿Qué me dice? El costo estándar también lo obtengo de la hoja técnica del costo y aquí está el costo estándar, 62.50, 75 y 120, ¿verdad? O bien también del enunciado, pero pues tenemos que tener como que esa relación, ¿verdad? Entre las cédulas que vamos desarrollando. Entonces, costo estándar también lo tengo que colocar. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá es donde yo empiezo ya a hacer el análisis. Me dice que todo, y hasta les coloqué más o menos, ¿verdad? Todo lo que sea mayor al dato estándar me va a representar una variación desfavorable, ¿verdad? Es decir, todo lo que yo compré, todo lo que yo consumí, todo lo que yo pagué de más, de lo que me estableció mi estudio estándar, va a ser desfavorable. Por el contrario, todo lo que yo haya gastado, lo que haya pagado de menos, que haya invertido menos tiempo, menos materia prima, que haya pagado menos por concepto de gastos de fabricación, a lo estándar va a ser favorable, ¿verdad? Por eso tenemos estos signos acá. Entonces yo les pregunto, comparando lo real con lo estándar, en este caso, esta diferencia de 5, ¿es favorable o desfavorable? José Gasparico, ¿para usted qué es? ¿Es favorable o es desfavorable? pues ahí me perdí un poquito, pero yo creo que va a ser desfavorable, ¿no? Ok, volvamos de nuevo, veamos pues. El dato estándar, de acuerdo a los estudios que se realizaron en su momento, nos está diciendo que para elaborar estos 3,000 tubos de cemento, la empresa debió haber utilizado 120 quintales de cemento, pero se utilizaron, de acuerdo a lo que nos está dando la información real del mes de agosto, 125, ¿verdad? Entonces significa que utilizamos 5 quintales más de lo que realmente debimos haber utilizado. Significa que, como bien usted comenta, es una variación desfavorable, ¿verdad? Utilizamos más de lo que me indicó el estudio. En el caso de la arena, ¿verdad? Para los 3,000 tubos, de acuerdo a la medida que se debió haber utilizado, se debieron haber utilizado 60 metros cúbicos, pero se utilizaron 63, significa que se utilizaron 3 metros más de lo que debimos haber utilizado, ¿verdad? Luego en el piedrín sucede exactamente lo mismo, de acuerdo a la cantidad que se debió haber utilizado, ¿verdad? Por cada uno de los tubos se deben utilizar 45 metros, pero utilizamos 47, significa que utilizamos 2 más del estándar. Entonces, en los 3 elementos, que es la materia prima, se utilizó más del que realmente se debió haber utilizado. O sea que hubo un desperdicio, ¿verdad? De material y gastamos más. Exacto. Para eso es que nos está sirviendo. Entonces, como bien comentó usted, bueno, vamos a hacer ya acá, ¿verdad?
multiplicamos la diferencia por el costo estándar, en este caso 5 por 62.50, acá solo estamos evaluando cantidades, ¿verdad? Entonces significa que va a desfavorable 312.50. Luego 3 por 75, 225 y 2 por 120, 240, ¿verdad? Todo lo ubicamos dentro de lo desfavorable porque efectivamente estamos comprando más de lo que debimos haber comprado, ¿verdad? Y así vamos a ir comparando pues todos los elementos, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Pero como criterio general, por favor, que nosotros vamos a analizar todo lo desfavorable es lo que va a ser mayor a lo estándar. Lo que me salí de ese estándar, de ese dato específico que me dio mi estudio técnico, entonces significa que pues ahí podemos verificar. ¿Qué podemos justificar? Bueno, fíjense que de repente pues tenemos a colaboradores nuevos y entonces pues no hubo una capacitación adecuada, no hubo una inducción adecuada y entonces pues aquí hubo un desperdicio de materia prima, ¿verdad? Qué sé yo, se descompuso alguna de los elementos que utilizamos, entonces pues se perdió ese material. Recuérdense que el cemento y todo lo relacionado a este tipo de productos pues es sumamente complejo, ¿verdad? Entonces de repente pues una cuestión, una variación o algo que pasó, ¿verdad? Entonces esa es la justificación del por qué estamos gastando más, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, sigue la misma, qué sé yo, también fíjense que desconocemos, no hay supervisión o alguna cuestión por el estilo, entonces también puede afectar, ¿verdad? Porque no se están tomando las medidas correctivas para todo el proceso de producción. Entonces hay muchos factores, pero acá nosotros estamos como haciendo el estudio ya en números para que ya se puedan tomar esas decisiones oportunamente, ¿verdad? Entonces no sé si nos quedó claro el concepto de cómo es que vamos a identificar cuándo es desfavorable y cuándo es favorable. Licenciada. Sí, licenciada. Sí, ok, perfecto. Bien. Entonces fíjense que por tiempo vamos a dejar por acá la sesión del día de hoy. Voy a detener la grabación, presentar y vamos a detener, ¿verdad? Para poder